ejecutivo, legislativo. ¿Y por qué? Ahí viene todo, Rousseau. El más sádico va a ser el Maquiavelo, también de esos tiempos, estamos hablando de 1600. Luc. Voy aquí, detallo casi una por una en el texto. Que vean, yo quiero que vean el detalle, aunque medio confuso así, pero era necesario ponerlas. Ahí la preocupación. Ahora, ¿quién es ese tercero? Y ahí está bien, la palabra, hay un tercero, que hablamos de Estado, pero ¿quién? No ha sido fácil llegar a esta situación. ¿El quién? Surge una corriente. El rey. El rey es el Estado. Al final el rey. Y mucho el Estado medieval se desarrolló en función del rey, pero combinaciones todavía. A ese rey Maquiavelo llamó el príncipe. Maquiavelo se dedica, como ya hay ahora un tercero, enseña cómo ser buen príncipe. Maquiavelo enseña a gobernar. Él prácticamente ser político. Pero a Maquiavelo no le gusta alguien que controle. Maquiavelo propone que él debe ser, el príncipe debe ser poder absoluto. El tercero ahora tiene que ser poder absoluto. ¿Para qué el poder absoluto? Porque esto es una sociedad, el pueblo es lucha de peleas, entre ellos pelean, por lo tanto necesita autoridad. Empieza a perfeccionar. Rousseau empieza a discutir esa teoría. El poder absoluto es perverso. Es un debate, esta discusión de un gobierno democrático, un gobierno no democrático, es una discusión antigua. Antigua. Pero lo que quiero llegar es lo siguiente. Entonces, se divide en dos visiones. Una visión que tiene que haber un príncipe absoluto, sin control. Y otra visión más liberal, que después va a ganar posiciones. Evidentemente tiene que haber un príncipe, pero ese príncipe tiene que ser controlado, sin poder absoluto. Ahí sí empieza controles. ¿Quién tiene que controlar? El Parlamento de la justicia. Ellos van a controlar al príncipe. Es necesario el príncipe, es necesario que exista el príncipe. Pero el príncipe tiene que ser controlado. Ahí se consolida esta visión. Y se empieza poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Perfeccionan esa teoría. El que legisla son especialistas. El que administra la justicia son especialistas. Y el príncipe también
después van a llevar gobierno. En algunos lugares incluso había hasta 1900 príncipes. Después algunos ahora ministros se llaman como presidentes, algunos como, por ejemplo, primer ministro, por ejemplo en Inglaterra. Adquiere diferentes nombres, algunos presidente, algunos llamados jefe de consejo, o sea, todo un nombre. Lo único que es que viene de príncipe. El príncipe es lo que tiene que existir. Todos concluyen que hay necesidad de un príncipe, pero ese príncipe tiene que ser controlado. No puede tener poder absoluto. Y esta discusión revive con el socialismo después. Pero esta es la esencia del liberalismo. Todos la disciplina, y a partir de eso se inventa la disciplina de ciencia política, para entender solamente esta situación. Ahora sí, una vez establecido eso, sigue avanzando, porque así avanzan, porque eso no es un año, una década, son 3 siglos prácticamente que se ha madurado en esto. 3 siglos, final de 500, 600, 700, se consolida totalmente. Y después de 1700 se universaliza la política moderna, el Estado moderno. Y 1700, y se interesan, miren, a partir de 1700, 800, nace precisamente la constitución de Estados nacionales. Los Estados nacionales son historias recientes prácticamente. La división de países como Bolivia, Perú y Chile, ¿no? Inglaterra, España, en el mundo, la constitución de Estados nacionales es muy reciente. Hobbes, Kant, Locke, Rousseau todavía hacen nacer estos estados nacionales. Ellos proponen el nacimiento de estados nacionales, porque antes había reinados. Todavía Maquiavelo, todo su planteamiento, toda su estrategia que conocemos, todavía él está en un contexto de reinado, ¿no? Donde no había fronteras nacionales, donde ciertos espacios se ganaban solamente con guerras. Pero el Estado nacional es una historia reciente. La constitución de Estados nacionales es una historia muy reciente. Pero lo interesante en la constitución de Estados nacionales se consolida también el Estado como tal, como una institución. El Estado como una institución. En las sociedades comunales no había propiamente Estado. El Estado inca, decían, pero no era propiamente Estado, con las características, llamaríamos, no era Estado moderno, si quieren. Estaba mezclado igual entre el reinado y la colectividad. Estado inca como tal, podríamos hallar entre el tránsito de una colectividad pura y nacimiento de un Estado. Germen de un Estado. ¿Qué hubiera sido la historia? No lo sabemos. Muy probablemente igual hubiera derivado a la modernidad. No lo sabemos, porque fue truncada. Ahora, decir que hubiera sido maravilloso, no sabemos. A ver. Una vez consolidado el Estado, una vez superada, ¿no?,
que el príncipe debe ser controlado por ciertos poderes, surge pues, la segunda pregunta, la segunda preocupación. ¿Quién va a ser ahora el príncipe? Puede ser todo un debate. Unos dicen por nacimiento, por herencia. Otros dicen que debe ser elegido por el pueblo. Y muchos todavía hay príncipes que heredan de los reyes. Buen tiempo dura eso. Desiguales, unos más y otros menos en otros países. España, por ejemplo, hasta hoy día todavía arrastran esa historia de reyes. Pero gana, para consolidar el liberalismo moderno, gana que el príncipe, y no solamente el príncipe, sino también el que controla, que es el legislativo, el que norma, el que hace leyes, también legislativo, deben ser elegidos por el pueblo, ¿no? Deben ser elegidos por el pueblo. Hay la discusión, ¿quién es ahora el pueblo? ¿Cómo elige? Debates increíbles, prácticas increíbles. El voto popular es muy reciente, es del siglo XIX, el voto popular como tal. Inicia con la historia del siglo XIX. El voto popular incluso nació solo con hombres, no las mujeres. Y no es aquí nomás, también en Europa fue así. ¿Por qué no las mujeres? Porque es bien simple. El culpable para eso es Platón, que escribió más antes. Además que escribió la palabra de democracia, pero para un pueblo, no para una colectividad de sociedad de masas. Ahora, aquí, hablando de sociedad de masas, en realidad, la modernidad nace también con la sociedad de masas. Es otra de las particularidades, como decir, ¿no? Hay una nación con millones de personas. Platón, su reflexión hacía en torno a un pueblo constituido de 2000 personas, o 1500 personas, o 3000 personas. En la modernidad, Hobbes, Kant, Locke empiezan a hablar, ¿no?, en una sociedad de crecimiento poblacional. Y yo diría, demasiado crecimiento poblacional, donde también fue preocupación para ese tiempo. ¿Cómo paramos la preocupación? Porque hay que alimentar las nuevas babas, etcétera. Hay que preocuparlas. Y por eso incluso Malthus, y también casi de esa época, dijo, no, aquí hay que matar a los niños. Para el bienestar social hay que matar a niños, ¿no? Empezó en políticas de planificación para que no crezca la población. Pero lo que sí podemos decir, que la modernidad, el liberalismo también nace en respuesta a la sociedad de masas, a diferencia de Platón, antes de Cristo. Porque su reflexión era poblaciones pequeñas, monarcas pequeñas. Y Platón es la que inventó que la mujer nunca debía estar en la política, porque es un ser más peligroso que existe en la tierra, decía Platón.
Y no es porque hay que condenarlo, no, porque primero ha descubierto Platón que la mujer es un ser humano más peligrosa del mundo que el varón. Como es tan peligrosa, por lo tanto no puede estar andando en lo público. Hay que condenarlo a la casa, porque si está en la calle va a hacer desaparecer a la humanidad. Eso es la conclusión de Platón. Y eso nadie dice, por ejemplo. Nadie lee desde esa perspectiva. Platón es el primer hombre, yo diría, que ha descubierto que la mujer era sexo tan fuerte y el hombre era el sexo más débil. Pero al revés después empieza. Y Platón también dijo, por lo tanto, hay que crear que el hombre es fuerte y no la mujer, a sabiendas que la mujer era fuerte. Como era fuerte, por lo tanto, era tan peligrosa. El hombre no podía estar en desventaja, porque la naturaleza, dice Platón, la naturaleza hizo que el ser humano es débil. Y la naturaleza hizo que la mujer es tan fuerte. Y como es tan fuerte la mujer, por lo tanto, ahora hay que revertir. Porque incluso decía Platón, la mujer hasta puede prescindir del hombre. Hasta no puede necesitar del hombre. Escucha, es bien arruinado Platón. ¿Y por qué? ¿Qué pasó aquí Platón? ¿Por qué dijo eso? Es que es el primero que inventó que la mujer era tan fuerte porque tenía sexo multiorgásmico. Y en el sexo multiorgásmico no necesitaba incluso de hombre, entre ellas podían tener sexo. ¿Y cómo así podemos hacer andar en lo público? Dice, ¿no? Hasta puede, digamos, que ya no, que se prescinden de hombres, hasta que ya no pueden incluso existir ya babas, decía. En otras palabras, hoy día que ha avanzado también nuevamente se retoma la discusión con el avance de los movimientos femeninos todos, ¿no? Ahora hoy día, por ejemplo, el lesbianismo ya es muy aceptado. Pero Platón, antes de Cristo, dijo que aquí, si ponemos en público a la mujer, pues van a ser puras lesbianas. El hombre ya no tiene ningún rol. Y el lesbianismo para él era un peligroso porque no procreaba, pues, lamentablemente, decía. Y la necesidad necesita procrear, decía. Es la base de la historia humana. Más babas, más historia. Y si no hay babas, muere la historia, desaparece el ser humano. Y después Marx coincide. Marx empieza a coincidir con él. Para Marx hay tres hechos históricos. Primero es la producción de la alimentación. El ser humano produce sus bienes de consumo, sus bienes de satisfacción, de necesidad. El hombre mismo se produce, la que diferencia del animal. El animal no se produce su medio de vida. El ser humano produce su medio de vida como primer hecho histórico. Si no produjera su medio de vida, prácticamente desaparecería. Desaparecería de la historia, porque morían de hambre. Y por eso Marx establece tres necesidades: comida, bebida, techo, vestimenta. Pero entre los cuatro, comida y bebida. Sin comida y bebida, el ser humano no está ni siquiera 3 semanas, un mes. Chao, muere. Y si muere, ¿no? Fin de la historia. El resto dice, después el ser humano inventa necesidades. Yo llamo a esas necesidades históricas, culturalmente construidas, como telefonías, tecnologías, ¿no? Celulares. Pero sin esto puede vivir el ser humano. Sin esto, igual puede vivir el ser humano. Sin parlante, igual puede vivir, pero no puede vivir sin alimentación, sin bebida, sin techo, sin vestimenta, dice Marx. Pero a esto vamos a llamar, a estos que ha inventado el ser humano, dice que es necesidades históricas ya. Sin necesidad histórica, el ser humano vive, pero sin alimentación, sin que produzca su propia alimentación, muere. Fin de la historia.
Pero hay otro elemento, dice Marx. Si no procreara, también sería fin de la historia. Marx coincide con Platón. El Platón vio como peligro. Como para Platón era así tan arruinados las mujeres, tan peligrosos, podían prescindir de la mujer, sexo multiorgásmico, mientras el hombre es débil, un solo orgasmo puede tener, después para recuperar necesita media hora, 1 hora, 2 horas, porque la mujer al mismo tiempo, dice, ¿no? Platón empieza a hablar en ese tiempo. Y Platón es el culpable de inventar el Dios, porque el Dios tiene que castigar a estas, para anular primero el orgasmo y hacer creer que es débil, el hombre es fuerte. Y eso arrastra todavía la modernidad. Y en algunos casos se consolida en la modernidad. Por eso es que la mujer no tiene que estar en lo público. La mujer hay que condenar al ámbito privado, no al ámbito público. El hombre es la que tiene que estar en ámbito público. Se crea la modernidad. Por eso la incorporación, ¿no?, a la política para las mujeres es una historia incluso del siglo XX. No es del siglo XVIII, no es del siglo XIX, no, es del siglo XX. En siglo XX es cuando se consolida. En nuestro caso de historia boliviana, todavía a mitad del siglo XX se incorpora, ¿no?, a la mujer, ni siquiera al campo político, sino como votante. Pero lo importante de eso, historia, lo que pasó, importante es quién elige al príncipe, quién elige al legislador. El pueblo. ¿Cómo elige el pueblo? A través del voto. Pero del liberalismo, el pueblo sirve para votar, para elegir a sus representantes, para elegir a su príncipe. ¿Y para el liberalismo, el pueblo no decide. El pueblo no es para decidir. El pueblo es para elegir. El pueblo no es para deliberar. ¿Quién delibera en esta filosofía del liberalismo? ¿Quién delibera? El que delibera es el poder legislativo. Es el deliberante. El pueblo puede tener voz. El pueblo puede tener protesta. El pueblo puede reclamar, pero jamás deliberar. Aunque delibere, su voz no es válida. Su voz es anulada. Porque su voz lo entregó en el momento cuando elige. En el momento cuando elige es como decir, tú ahora vas a hablar en nombre de mí. Yo ya no soy ahora el que decida mi destino. Usted decide mi destino. Yo decido en la familia, en el hogar. Pero no decido, ¿no?, las cosas públicas. El que define cosas públicas ahora es el Estado. El Estado constituido por príncipes, por legisladores y por controladores de justicia. Así simple han inventado el liberalismo. La esencia entonces, la esencia del liberalismo, ¿no? Primero, que el pueblo no decide. El pueblo no delibera. El pueblo no elabora políticas públicas. El pueblo elige. ¿A quién elige? A sus mandantes, a su élite, que delibera, que hace políticas públicas, que gobierna, en otras palabras.
el pueblo no gobierna. El pueblo con el liberalismo deja de gobernar. A diferencia de las sociedades antiguas comunalistas que también existió en Europa, el pueblo deliberaba. Según Hobbes, inventado en esa deliberación es la que se peleaban, pero no tenían un tercero, no tenían una élite. El liberalismo es eso. El liberalismo es que del pueblo es andante, el pueblo solamente es como de, perdió su decisión. En otras palabras más sofisticadas vamos a decir, el liberalismo significa la enajenación de la decisión del pueblo por una élite. Eso es el liberalismo, la enajenación de la decisión del pueblo por una élite. Enajena la decisión, lo quita la decisión y lo concentra esa decisión este grupo político. Eso es el liberalismo. Y esta práctica es la que se ha universalizado, es la que se conoce como democracia representativa. A eso se llama democracia representativa. A esta práctica liberal se llama democracia representativa, defendida por todos, aspirada por todos. El socialismo no eliminó la esencia del liberalismo. Marx, Engels intentaron entregar el poder al pueblo. Intentaron con unas experiencias quizás marginales. Se inspiraron, por ejemplo, en Comuna de París. En un momento conflictivo, el pueblo evidentemente decidía, en un momento conflictivo, en cabildos decidía. Y los portavoces que podemos llamar representantes salían de esos cabildos, de esas discusiones. Para Marx fue muy admirable ese hecho. Y empezó a diseñar que así puede ser el comunismo, donde el pueblo decida, en cabildos, en ampliados. Y esos ampliados pueden elegir a sus representantes como coordinadores para convocar a estas asambleas, decía Marx, porque ha visto en carne propia la Comuna de París en 1870, la Comuna de París. El Lenin dijo, eso es posible, empezaron a luchar, pero cuando ya asumió la revolución Lenin, se dio cuenta que el pueblo no podía administrar el poder. Y por lo tanto, tiene que ser partido de cuadros, los más revolucionarios, la que tienen que administrar la revolución. O en otras palabras, otra élite. Una élite ahora revolucionaria supuestamente, de alta conciencia. Pero ¿qué anuló Lenin? Anuló el voto popular, porque para ellos eso era democracia burguesa, eso no servía, porque al elegir pueden equivocarse, sino el partido es la que tenía que seleccionar a los representantes ahora. ¿Y en quién está concentrado el partido? En el jefe del partido. El jefe del partido es la que tenía que avalar, la que tenía que aceptar
la que tenía que consentir al representante. Y empezó a fortalecer, se convirtió en tirano. O sea, el socialismo, en vez de ayudar la de desarrollo de la democracia, liberalismo, al fin, la esencia liberal no liquida. La esencia liberal es cuando dicen, el pueblo no decide, el pueblo es obediente, es una élite que decide, hay una élite. La masa es pueblo, la élite es la que gobierna. Eso es el liberalismo, por eso es enajenación. Esa enajenación, el socialismos reales que hemos conocido y los socialismos que nacieron en el siglo XXI tampoco superó. Esto es la esencia del liberalismo político, porque prácticamente eso nunca hubo. Esa pelea entre hombres como lobos nunca hubo en la realidad. Ocurría en el cerebro de Hobbes, nunca hubo. En ninguna sociedad comunal o comunitaristas nunca hubo peleas. Siempre encontraron sus autoridades locales. Siempre. No hay ninguna institución, ni desde Europa, ni desde aquí, dice que era una sociedad caótica. No había. Para inventar la modernidad, para inventar el Estado como tal, prácticamente Hobbes inventó. Pues aquí el libro fue muy enfático. Es un mito inventado por Hobbes. No, Hobbes no se basó en el estudio de la realidad. No constató peleas. ¿No? Lo que él soñó es que tiene que haber un Estado fuerte, es que humilla a los seres humanos, que domine a los seres humanos. Luke y viene enfáticamente, incluso ya dice, el Estado tiene que surgir para defender la propiedad. Empieza a distinguir entre flojos y vivos, trabajadores y flojos. Los que son trabajadores han logrado acumular sus bienes, y los que han sido flojos han dejado de acumular bienes, por lo tanto son empleados de los trabajadores. Empieza a argumentar, y el Estado tiene que garantizar esa propiedad. Ya empiezan a trabajar esto. Digo mito entonces porque nunca hubo que la sociedad de comunidades que se peleaba. Sí. Historia incluso de Latinoamérica, los incas eran una, bueno, si vale el término, comunidad guerrera, ¿no? Dentro de Bolivia también las comunidades eran, ¿no? Incluso por comunidades que se trasladaban de un lugar a otro invadiendo, ¿no? La pelea por las tierras era nomás algo frecuente en Latinoamérica. Pero también, ¿no? La toma de tierras, el espacio, el poder, incluso ¿no? El imperio inca se quería desplazar un poco más hacia el oriente, ¿no? Entonces había nomás una lucha por pelea, ¿no? Una especie de pelea entre las comunidades. Pero, mira, a los incas podemos constituir, como les he dicho, ¿no? Como emergencia de constitución del Estado. Y la constitución del Estado, evidentemente, es consolidación de un Estado nacional que no estaba presente en ese tiempo, sino en imperios. Constitución del imperio. Pero Hobbes no se refería, porque también los imperios eran un nivel de Estado. Pero no era su análisis no es que quería hacer desaparecer los imperios. Lo que Hobbes luchaba para que aparezcan estados modernos.
Y además no le importa lo que estaba pasando aquí. A él le importaba lo que estaba pasando en Europa Central nuevamente. Horst. Y en Europa Central lo que estaba surgiendo paralelamente es el surgimiento del capitalismo. Estaba surgiendo el capitalismo, la propiedad. Pero inventan así. Digo mito precisamente porque no había esas cosas ni en propia Europa. La propia Europa, la marca, como explica, les he dicho, Rusia, todos esos lugares explican la propia historia, que eran sociedades mejor organizadas. Bueno, pero eso es la esencia. Lo que nos importa es la esencia de cómo surgió y qué es la esencia fundamental del liberalismo. ¿Otro comentario, pregunta? Nosotros decimos ni capitalismo ni socialismo. Entonces, nosotros, ¿cómo controlaríamos a nuestro jefe, en este caso a usted, si es que llega a ese lugar de príncipe? Fundamentalmente, ¿cuál es la esencia del liberalismo? No es tanto discusión como podemos. Ahora, yo les he dicho antes, el socialismo o por lo menos en la práctica real, incluso desde los textos de Lenin, incluso a partir de sugerencias de Marx, porque una palabra fue muy clave para tergiversar e interpretar después de Marx. Marx, ¿sabes qué dijo en Comuna de París? Dijo, tiene que desaparecer. No, dice, el pueblo es ahora ejecutivo, el pueblo es legislativo, el pueblo además maneja justicia, es como un poder único, porque si elabora el pueblo la ley, él mismo tiene que implementar. Si implementa mal, él mismo tiene que juzgar. Así dijo en un pasaje Marx en Comuna de París. Eso, principio marxista, ha sido entendida y acomodada por Lenin. Porque ¿quién tenía que legislar? Gente militante. ¿Quién tiene que controlar la justicia? Gente militante. El que tiene que elegir es el partido único. Es la tergiversación. Ahora la discusión ahí es, ¿qué es eso? ¿No? Que vamos a discutir ya cuando nos toque en el avance de los capítulos, pero con profundidad. Pero de inicio, nosotros estamos diciendo, si somos antiliberales, primer principio básico quiere decir eso, el pueblo tiene que tomar la decisión. Ahora, ¿cómo toma la decisión? Eso es la que vamos a discutir y muchas cosas que hay que discutir. ¿Cómo toma el pueblo la decisión? ¿Cómo no puede ser enajenado? ¿O nunca es posible? ¿O el liberalismo como es moderno y funciona mejor que cualquiera? Y es la que tiene que existir. Es un debate, por eso hemos empezado con este tema. Este es el desafío. ¿Cómo hacer que el pueblo retome de lo que es enajenado? El pueblo antes decidía. Tenía su propio mecanismo de elección de autoridad. Hoy día el pueblo ya no decide. Solo elige a su representante que tiene que hacer ley y tiene que gobernar. Pero el pueblo no gobierna. Ahora, ¿es posible hacer eso? ¿Es posible que el pueblo decida?
desafío. El principio básico de la modernidad, el liberalismo sí que es moderno, el principio básico de la modernidad. Los campos son por lo menos relativamente autónomos. Es decir, en este momento estamos hablando del campo político. El campo político se ha especializado como campo autónomo. Luckmann es interesante, dice, o Bourdieu también. Bourdieu dice un campo especializado. Luckmann dice campo totalmente diferenciado. Diferenciación de campos. Por lo tanto, el campo económico tiene su propia regla. Ahora, aquí, ¿no? Si realmente el campo económico autónomo ahora, hay una correlación entre la práctica económica, modo de producción que dice, y la práctica política. Necesariamente tiene que haber una correlación o no. O un campo puede ser revolucionario, podemos transformar todo, y el otro campo puede quedarse. Para adelantar, después vamos a discutir esto fuerte. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos la constitución de empresas comunales, que es un nuevo tipo de relación social, un nuevo tipo de relación de producción, que no es no estatal ni privado, no se basa en el contrato de trabajadores asalariados, no se basa en la enajenación y la explotación. Digamos, que en eso transformamos y continúa la democracia representativa liberal. ¿Es posible? ¿La relación depende de cada una o nada? Y eso hay que ver realmente. Y en el texto que planteo en esto, en tercer sistema, y voy a ser muy honesto, en este momento estoy reflexionando. Y a partir de tu pregunta, incluso me atrevería a decir, al parecer, que realmente en un campo podemos ser más revolucionarios y en otros campos no. Al parecer. Estoy adelantándome. Por decir, puede existir el capitalismo, una sociedad mixta, pero podemos eliminar la democracia representativa. ¿En qué afectaría eso a la economía? Me estoy pensando. Y al parecer eso me hace decir que evidentemente los campos son especializados. Inclusive en el campo político creo que podemos tener mayor aceptación que en el campo económico. Por ejemplo, estoy diciendo. Pero hay que ya hacer reflexiones un poquito más profundas, creo. Para nosotros, como usted decía, la preocupación de la masa social es la toma de decisiones, la toma de poder para gobernar. Lamentablemente, como usted decía, esto una élite política lo maneja. Usted, como analista, como experto, dentro de esta historia, ¿qué país rescataría, por lo menos, en sus diferentes formas del Estado, por lo menos para estudiarlo, para conocerlo, en qué país, por lo menos, el pueblo ha tenido la capacidad de gobernar?
quiero decir, a través de una democracia directa, no a través de una democracia representativa. Porque hemos visto países capitalistas, comunistas, socialistas, lamentablemente la élite política ha dominado. Pero como usted como experto tal vez ha estudiado, ha visto algún país donde el pueblo realmente haya gobernado. No. El liberalismo se ha consolidado. Y el liberalismo además se ha convertido en un elemento cultural. Algunas veces, por eso, incluso en este texto, ¿no te digo? Creo que es más difícil de combatir al liberalismo que al socialismo. El socialismo es frágil por sí y siempre será frágil. ¿Por qué va a ser frágil en el campo político? Porque al pueblo anulas más que el liberalismo. Al no otorgar el voto, por ejemplo, el pueblo totalmente es anulado. Y cuando nombras a todos los poderes, solamente el partido único, ha sido varias experiencias. Es el Cuba que sobrevivió hasta el último, está sobreviviendo todavía. Y sobrevive precisamente porque ha anulado el voto. Si no hubiera anulado el voto, prácticamente eso nunca hubiera existido. Esa práctica de Estado nunca hubiera existido. La gente con su voto hubiera hecho otros representantes. Es el caso de Venezuela. Con paradigmas socialistas que tiene aquí poder del Estado todo, ¿no? Han querido perpetuarse el poder. Pero como hay voto, el pueblo dice, no. Es un problema serio. Esa práctica de socialismos basadas, digamos, en una persona y en el partido único, solo va a existir en tanto se anule el voto. Pero el voto, para el mundo entero, ya es un bien ansiado, es un bien querido, es un bien aceptado, es un bien reclamado. Ahora, ese es el desafío para nosotros, por ejemplo. Ninguna sociedad no va a tener representantes, todas las sociedades necesitan representantes. Nosotros nos aventuramos, por decirlo así, voy a poner esa aventura, entre comillas, porque la ideología es una aventura. La ideología no es que es real, la ideología es una búsqueda del deber ser. Es como decir, no estamos conformes con esto, ahora quisiéramos esto. Por eso es aventura, es un deber ser, es un deseo. La política es ideología, es un deseo. ¿Qué deseamos nosotros? Porque al elegir, en primer lugar, el pueblo no decide. En el deseo nosotros que deseamos que decida. Es el deseo, ¿no? Deseamos que decida, que delibere el pueblo. Deseamos. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No sabemos a certeza. Pero conforme a la teoría puede funcionar. Por esa ideología. No quisiéramos elegir por partido. La elección no es malo, pero elegir por partido para nosotros es malo. Al fin y al cabo el pueblo tiene que elegir al representante. ¿Cómo tiene que elegir? Ahí la democracia liberal dice a través del partido, el voto a través del partido. Y nosotros decimos, el partido no, el partido fragmenta, divide a la gente. Hasta puede haber voto, pero una circunscripción tranquilamente se puede reunir ese dato, elegir candidatos e incluso ese día votarlo, pero no sin partido. O hay otros mecanismos ya establecidos culturalmente que funcionan en algunos lugares, por ejemplo, el turno y rotación, ¿no? Ya consolidado, que funciona. Ese es el representante. Eso es una aventura distinta al liberalismo. Este es el debate.
Pero donde hay voto, ninguno mantiene en el poder eternamente. Imposible, ¿no? Por más que haga buena gestión. ¿Por qué? Porque el poder es un bien deseado. Es una aspiración de las personas, no de toda la colectividad. Dentro de la colectividad siempre hay ambiciosos también que quieren acceder al poder. Si digamos que familia nomás hereda otro dice, ¿por qué? ¿Y por qué yo no tengo derecho yo? Y empiezan a protestar. Y en el voto dicen, no, yo puedo ser algún día, vota para que se vaya. Ese es el tema de fondo. Ahora, en nuestra teoría es bien interesante, ¿no? Como no apostamos por la eternización, más bien por una rotación obligatoria, rescatando las culturas, eso puede interesar a la gente. Pero también puede decir, ¿cuándo me va a tocar en esta sociedad de masas? En el partido depende la voluntad. En la elección comunitaria no determina ya quizás tanto la voluntad. O cómo viabilizamos, combinamos esas dos cosas de manera operativa. Pero eso veremos en la discusión. Pero ese es el desafío precisamente. Un resumen, hermano, yo quisiera agregar todo esto. Tanto estamos entrando en tema liberal, política, económica. Como usted decía que todo comprende como campo político, cultural, así también estamos entrando con lo que es cargo sindical y así también ingresa que con nuestros filósofos que estamos compartiendo sus ideas ancestrales. Yo siempre voy a compartir que también la comuna que usted comparaba con comuna rural rusa, que es idéntica que más o menos que estamos compartiendo con Bolivia. Así también la parte liberal comunitario, pero siempre identificando como usted analista política y también analista de los filósofos, con nuestro actual gobierno que tenemos nuestro príncipe, a nuestro Evo Morales, ¿cómo comparte estas ideas y qué absolutamente en qué nos podemos basar más adelante? La práctica liberal, por lo menos para mí, va a ser difícil de hacer desaparecer. En primer lugar. ¿Y por qué? Porque se hizo cultura. Y cuando es cultura, es más difícil de erradicar. Cuando ya es cultura, porque cuando es cultura ya es un hábito. Cuando es cultura ya se convierte en una creencia. Pues es difícil de eliminar. Difícil que desaparezca. ¿Cómo tiene que surgir otra propuesta? Convirtiéndose en otra cultura. Pero para eso tienes que poner en práctica la otra. Y a partir de eso la gente recién puede evaluar si funciona o no funciona. Mientras no exista otro, nunca va a decir que es el mejor, porque eso nomás conoce la gente. En el Evo, por lo tanto, él cree que es socialista, pero ha aprendido no de la lectura de lo que es el socialismo él, sino que ha aprendido de ciertas prácticas del socialismo. ¿Y cuál es el referente más inmediato, práctica denominado o llamado socialista, aunque tampoco es socialista? Es Cuba. Eso es su referente inmediato.
Su referente no es la lectura, no es la división de la historia, ni comparación de otros países. Su referente es esa. Y en esa referencia, ¿no? Referencia inmediata de Cuba, es que una persona tiene que gobernar hasta vejez. Y que para él eso es revolución. Pero no, o sea, no, como no ha accedido a lectores, nunca ha reflexionado por qué más bien Unión Soviética o otros países llamados socialismos reales han fracasado. Porque uno de los principales elementos de fracaso de los socialismos precisamente es esa, de que a nadie le gusta que una persona se quede en el poder mayor tiempo, a nadie. Y precisamente uno de los elementos que sacrifica eso. Porque la única forma de quedarse es manipulando a la masa, no hay otra, es controlando todo. Si no, nunca te quedarías, te sacarían, ¿no? Rápido. Lo que le cuesta en este momento a Evo Morales aceptar, y lo que tiene miedo, es que no ha podido eliminar el voto popular. Y no, tampoco se va a atrever a eliminar el voto popular. Puede apostar un fraude, todo esto, pero no va a apostar a anular. ¿Y por qué no va a apostar? Porque en el universo se cree que la base fundamental de la democracia es el voto. Se cree. Por eso es cultura. Y el que ya no está con el voto, o el que está planteando que hay que anular el voto, prácticamente está considerado tirano, dictador, lo que sea, pero no democrático. Por eso Venezuela no se animó a eliminar el voto, pero sí animó a controlar todas las instituciones. Bolivia se anima a controlar todas las instituciones, pero no anular el voto. Que controlando podrían controlar el voto, su apuesta. Pero hasta eso es bien complicado donde hay voto. Bien complicado es. Hasta el fraude es complicado. Hasta 10%, hasta puedes controlar. Pero más de 10% es difícil que ya controles. Ya sale la luz y la gente se revela. Entonces este es un problema serio para el Evo en el campo político. Y por más que haga muy bien su gestión, igual caería. Porque a la gente, y se ve lo que les he dicho, algún rato hemos dicho, la gente jamás consideras que tiene solidaridad. Jamás al individuo consideres que es cooperativo. Eso está bien para construir los valores, pero ese valor es corta. Kant tiene razón. El ser humano primero tiene que considerar como egoísta. El egoísmo construye el capitalismo, no construye el capitalismo. El capitalismo entendió y fomentó, es otra cosa. No es que el capitalismo fabricó al egoísta, no, de ninguna manera. El ser humano es ambicioso por esencia. Y eso también hace que el ser humano desarrolle tantas tecnologías por ambición. Si no sería ambición, basta conseguir comida y se quedaría. Pero el ser humano, por ambición, una vez satisfecho comida, una vez satisfecho su techo,
ya quiere edificio. Una vez construido edificio, quiere tener autos de último modelo. Una vez satisfecho de autos de último modelo, ¿no? ya quiere otro tipo de placeres. Es increíble el ser humano. Eso es la esencia del ser humano. El ser humano, por lo tanto, es fundamentalmente envidioso. Por lo tanto, es en ser humano, ¿no?, que aspira. Por eso no se va a solidarizar aquí, no, están valiendo. Ahora, aquí es, ¿no? Hay sociedades que evidentemente controlaron mejor esa ambición, controlaron mejor la envidia, controlaron mejor, ¿no? La pelea es otra cosa. Pero pueden decir, las sociedades aymaras no eran. No, eran. Porque ¿cómo podemos entender entonces los brujos? No, ya el brujo no es un invento capitalista, el brujo había siempre. ¿Y por qué hay brujo? Porque hay brujo porque tiene que envidiar a alguien, ¿no ve? Y hay yatires que han hecho en función de eso, se ha armado. El yatir es en función del espíritu. Y el espíritu dice que eres envidioso, ¿no? Te libera. Ah, esta mujer quiero traérmelo. Ay, mátalo, embrújamelo, pómelo mesa negra. ¿Cómo pueden explicar esas cosas? Precisamente la esencia humana. Ahora, mira, es interesante, por eso es interesante que distingan los campos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo controla esa ambición? Eso es lo que hay que captar en mi criterio a las sociedades indígenas o a otras sociedades comunales. ¿Cómo controlaron? En primer lugar, se dieron cuenta que son así. Eso es muy importante, darse cuenta de lo que somos, en primer lugar. Entonces han empezado a establecer turno y rotación obligatoria. En las sociedades aymaras y quechuas han inventado turno y rotación obligatoria, y fundamentalmente aymara, para que esa ambición no permanezca. Ya sabe, por norma, por cultura, te había dicho, no, este año haces, después te vas, porque hay otro que está esperando, ¿no? Y por lista. Y si tú no te gusta igual, entonces tienes que entrar porque tampoco puedes librarte. Y eso culturalmente han elaborado esa tecnología de control de esa ambición. Hasta pues, mira, todo el ser humano en diferentes, hoy día es dinero. Antes fue la tierra. O otros bienes. Siempre las disputas fue en torno de bienes materiales, llamaremos. Siempre. No hay ninguna cultura que no han peleado en torno a bienes. En función de eso también inventó el mito, el Hobbes. ¿Qué hicieron para que no ambicionara los indígenas, por ejemplo, a mayor bien y aprovechar estando, ocupando un cargo público, y que se aprovechase de eso? ¿Qué hicieron? Elaboraron una cultura. Cuando esté de encargo, más bien que se gaste. Han inventado que se gaste, sabían, no es porque que se gaste. Así nadie va a querer quedarse más, ¿no? Claro que se está gastando, uno está más bien pensando que de una vez termine su gestión, porque es gasto, tiene que gastar, hacer comer, hacer fiesta, al adrede, incluso a los mañosos que quieren quedarse, peor gasto lo ponen. Ese es, por ejemplo, control tecnológico de ambición. Pero la ambición, no queremos decir que la aymara no tiene ambición, es solidario, con Guanacone, hasta la piedra habla. Con piedra hablará entonces para que le vaya bien e incluso para matar a otro. Esa es la verdad. Pero han sido, yo diría, capos para elaborar tecnologías de control de la ambición.
Y si revisáramos, hay sociedades interesantes, como por ejemplo, ¿qué se llama? Esta última sociedad me está encantando, Suiza. Capitalismo financiero muy avanzado del mundo. Ahí funciona turno y rotación de cargo. Incluso en Suiza no se sabe quién es presidente, cada 6 meses es. Y la población se pregunta, ¿quién es tu presidente? Ni siquiera sabe. Por turno. Y por turno incluso empezó a controlar la justicia, pero en barrios. Y la seguridad es realmente muy mínima ahora la delincuencia. Muy mínimo. Porque la ha dado la ley otorgado para que la sociedad misma se organice su propia seguridad. En cada barrio, en cada zona. Allí dicen los comandos. Ellos mismos tienen esa ley. Incluso el control ambiental, controlar increíble. Nadie puede, por ejemplo, si un barrio hay fábricas, todos tienen que parar a mediodía. No hay ruido. ¿Y quién ha acordado eso? No un Estado, sino el pueblo, entre ellos y una deliberación se han puesto de acuerdo, y un barrio, un cantón, se han puesto de acuerdo, aquí va a ser así. Descansamos todos a mediodía, nadie toca, no hay ruido, nada, tenemos que estar en paz. Y a las 2 de la tarde empieza, todos empiezan diciendo. Y el que ha hecho infringido, no hay necesidad de que la policía vaya, sino que el vecino mismo, ¿qué te pasa? Y si no hace caso, dicen llama a la policía, y la policía ya viene y la multa, como ha determinado, es increíble. Entonces ya hay miedo. Porque esto es interesante, esos controles comunitarios. Ciertas sociedades han elaborado control de sus ambiciones. Ahora, las sociedades así modernas, capitalistas, han creído que con la justicia ordinaria, fiscales, jueces, podrían controlar esa ambición, ese vicio de las personas. Pero en la mayor parte nunca ha funcionado, porque nos trata un ser humano también ambicioso. El fiscal es ambicioso, el juez es ambicioso. Por eso cuando dicen, vamos a elegir a un juez probo, eso no existe. Hay buen profesional, pero no es, el ser humano es ambicioso. En vano va a ser probo. Un día va a ser probo, 2 días va a ser probo, el 10 día ya voy a despertar, el 4º día ya listo, ya. Así nomás, no hay probo. Lo único que puedes encontrar es cómo controlar eso. ¿Cómo haces? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué instrumento lo haces el control? Ese es el tema de fondo. Pero partamos que el ser humano es igual ambicioso. Por eso el Che, a mí, yo fui lector, todos admiran al Che, todo. Yo ponía como el ser humano más ingenuo. Más ingenuo. Nada revolucionario. Porque la revolución no se mide por cómo que te entregas. No es cómo mueres, no es la revolución así. La revolución se mide, ¿no? Cómo transformas la sociedad o ayudas a transformar la sociedad. Ese es el tema de fondo. El Che creía que un socialismo podía funcionar a partir de hombres nuevos. ¿Y quién era el hombre nuevo? El moralista que no quería más cosas, ¿no? El sacrificado, el querendón, ¿no? El trabajador que no medía horas. Eso era el revolucionario. Pero eso nunca hay, pues. No hay. Él creía que con eso las empresas van a construir, ese tipo de hombres van a trabajar las empresas. Los estudiantes de Cuba, es interesante la historia, iban a sembrar caña, iban a chupar. Todos los jóvenes. Y todas las empresas estatales al
pique en su rendimiento, en su competitividad, una de las causas principales de su miseria. Y para normalizar y para que sea cultura su miseria, en realidad es cultural su miseria de Cuba. No hace ver ni siquiera internet, no hace ver ningún canal de televisión, lo prohíbe, solamente lo que está hablando el Fidel, eso nomás ven todos los días. ¿Y cómo pueden comparar si es que no ven el mundo? ¿Cómo pueden comparar con opulencias? Ellos cuando nacen, cuando una persona nace y está en su alrededor todo, solamente está en la pobreza, para ellos tan natural, normal ya. Es el tema de fondo. Por eso la gente se ha vuelto muy manso también. Por eso los viejos nomás todavía siguen chillando antes de la revolución, los de 80, de 70, no tienen que cambiarse, pero los jóvenes que han nacido ya no saben pues, qué es, piensan que así es la vida. Ahora ya han empezado a introducir internet, están despertando. ¿Acaso había celular? Mira, había modernos. Estos chapicitos celulares les ha entregado a todito que sin internet, así lo han tenido. ¿Cómo puedes poder tener vos? Es como decir, a un mono lo metes ahí y después al niño igualito que el mono va a ser. Es lo mismo. Eso es lo que ha hecho Fidel. El Evo es lo que quiere hacer eso, por eso no quiere radios, no quiere nada, Canal 7 nomás todo lo que está haciendo, y lo mismo, porque eso recibió de Fidel, así hazle. Este es el tema de fondo. ¿Cómo controlas la ambición? Fidel anuló la ambición. Al ser humano, idiota cultural. Y